el maíz en sí. Supongo que también hablaban español y el nuntahuyi. Sí. Muy bien, compartimos casi la misma experiencia, también dentro de casa hablábamos el tutunacu y poco a poco fuimos aprendiendo el español y ya lo terminamos de aprender ya con los compañeros en la escuela y con los maestros de educación bilingüe. ¿En tus municipios también hay escuela bilingüe? Sí, hay una escuela bilingüe y una estatal. Y en mi caso yo estudié en la estatal, no en la bilingüe. Oh, ya. Muy bien, Dionisia. Para las personas que nos están escuchando, ¿cómo saludamos desde la lengua nuntahuyi? Nosotros en la lengua tutunacú, como anteriormente hemos comentado, en la comunidad tutunacú, nosotros decimos tlen o kashen, para decir hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes. Decimos tlen para el caso de la sierra, kashen para el caso de la costa, y también he notado que para las personas del estado de Puebla, que por ahí nos escuchan también, dicen kashen, una S antes del tlen o kashen, dicen kashen. Va cambiando dependiendo del espacio en donde nos encontramos, pero para nosotros el pueblo tutunacú ese es el saludo general. Para el caso de la lengua nuntahuyi, ¿cómo es el saludo, Diony? El saludo es chusham shuchin para las mujeres cuando se saluda a una persona, pero chusham shucham es cuando se saluda a varias personas. Entonces, para los hombres es shutsoy para saludar a una persona y shutsoyam para saludar a muchas personas. Ok. Alcanzo a entender que para ustedes saludar, si una mujer saluda a un hombre, es diferente que un hombre saluda a una mujer, ¿no? Sí. Porque para el pueblo tutunacú todo es lo mismo. Haz de cuenta, tú puedes decirme tlen y yo te puedo decir kashen. E incluso si entre mujeres también dicen kashen o tlen, no cambia. Pero para el caso de la lengua nuntahuyi cambia, ¿verdad? Sí, sí cambia. Por ejemplo, si tú me saludas, tú tienes que decir shutsoy y yo te contesto chusham shuchin. Ok. Pero sí. si me saluda una mujer, yo le digo chusham shuchin y la otra mujer me contesta igual. Ah, bien. Esto es muy, muy interesante, como para la lengua nuntahuyi, la forma en cómo se dirige una mujer hacia un hombre cambia y cómo saluda un hombre a una mujer cambia. Anteriormente yo te preguntaba qué quería decir chusham shusham, ¿no? Y tú me decías que es como un hola, el saludo, ¿no? Sí, y yo recuerdo que cuando llegué a Dionisio yo la saludaba como chusham chusham, hasta que me dijo, no, eso lo dice la mujer. Entonces ya no me fue orientando, me fue compartiendo la cosmovisión nuntahuyi, y ahora pues ya podemos manejar ese saludo y decimos shutsoy, chusham chusham. Yo le digo a Diony shutsoy y Diony me contesta a mí como chusham chusham, ¿no? En el caso del maestro, ¿cómo se llama? Emanuel, ¿no? Si yo saludara al maestro Emanuel, que es varón, le diría shutsoy y él me respondería shutsoy para los hombres. Ajá. Muy bien. ¿Cómo va cambiando esta forma de saludar dentro de nuestras lenguas originarias? Y eso es la diversidad lingüística que tenemos dentro de nuestra entidad federativa. Entonces eso es muy, muy importante, de saber cómo nos dirigimos ante unas personas. Yo quería preguntarte, Diony, esto ya lo he mencionado en programas anteriores. Hay ciertas prácticas que acompañan el saludo en el caso de la lengua tutunacú. Yo recuerdo que en muchas ocasiones los abuelos o los niños, los más menores, cuando saludaban al abuelo o a la abuela o a alguien mayor o una autoridad, le decían tlen e inclinaban la cabeza. Y la persona adulta le decía tlen y le ponía la mano al menor. Era como una forma de saludarse, pero también de darle como la bendición. Esta práctica pues se ha ido perdiendo. En la lengua nuntahuyi, ¿hay alguna práctica que vaya acompañado del saludo? No, así de reverencial no.
Bien. Bien, solamente es el Shutsoy y el Chusham. Muy bien. Entonces ustedes allá en casita pues vayan guardando estos saludos. Les recordamos que ya también tuvimos a una compañera hablante de la lengua náhuatl. Ella nos decía que era Piali, ¿verdad? Para decir buenos días en náhuatl. Ahora con la compañera Dionisia estamos aprendiendo cómo decir buenos días desde la lengua Soque-Popoluca o Nuntahuyi, que es Shutsoy para los hombres y Chusham Shuchin para las mujeres. Para las mujeres. Entonces por ahí en casita vayan repitiendo estos saludos. Traten de imaginar cómo dirían ustedes a una amiga, a un familiar, a un amigo, cómo darían el saludo desde la lengua Nuntahuyi. Antes de irnos a la pieza musical, quiero leer el saludo de Mirnatzin, que es la contadora ya de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, que como cada miércoles nos escucha y nos dice: saludos maestra Dionisia y maestro Miguel. Pues hasta la Torre Orgullo Veracruzano le mandamos estos saludos a la conta Mirna. Seguimos con más, pero antes nos vamos con una pieza musical que se llama Tahuecame y está en lengua wixárika. Kashpatpat Xalajmacan Xtachiwin, Veracruz. Bien, pues seguimos en esta transmisión del programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. En esta mañana nos acompaña la compañera Dionisia Márquez Pascual. Ella es hablante de la lengua Nuntahuyi y hace un momento pues nos estaba compartiendo cómo se saluda desde la lengua Soque-Popoluca o también conocido como Nuntahuyi. También queremos agradecer a nuestro buen amigo Jersey, a nuestro amigo Jesús
Jesús Platas y Ricardo Acosta, quienes están en controles apoyándonos en la realización de este programa como cada miércoles para que usted pueda sintonizar el programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Voy a leer unos saludos y comentarios que tenemos aquí en Facebook. Y Jerónimo nos saluda desde Filomeno Mata hasta el municipio de Filomeno Mata, ya en la Sierra del Totonacapan, nos sintoniza y nos mandan estos saludos. Y pues también los saludamos hasta aquel municipio de Filomeno, en donde hablan la lengua tutunacú. Ahí Jerónimo nos comparte pues algunas palabras en lengua tutunacú. Nos dice también José Álvarez Sosa nos dice buenos días, muchas gracias por seguir difundiendo nuestras lenguas originarias. Y pues también mandamos un saludo al buen José Álvarez Sosa. El compañero Hernán Mesa, Beto, que también ya lo hemos tenido aquí en el programa, nos saluda desde la Torre Orgullo Veracruzano en las instalaciones de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y dice que está siguiendo la transmisión y nos dice que le mandemos un saludo al compañero Mario. Entonces hasta la Torre Orgullo Veracruzano mandamos este saludo al compañero Beto Mesa y al compañero Mario, que están sintonizando el programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Bien, Diony, para seguir hablando sobre la lengua Nuntahuyi, ¿cómo nos despedimos desde su lengua, desde la lengua Zoque Popoluca? En la lengua tutunacú hay muchas formas de despedirse. Decimos Catahuilacappi, que estés bien. Decimos Natanoxau, nos vemos o nos volveremos a ver. O si nos vamos a ver dentro de una semana, decimos hasta Mixtujún, que en otros programas ya hemos comentado que significa dentro de 7, quiere decir nos vemos dentro de 7, o hasta tu shama si es que nos vamos a ver pasado mañana, o el típico que decimos hasta mañana desde el español, decimos hasta chale, tomando un poco el préstamo del hasta mañana. Decimos hasta chale para decir hasta mañana. En la lengua Nuntahuyi, ¿cuáles son estas frases, estas palabras para despedirnos? Para decir hasta mañana decimos tajoimna. También ocupamos otro día nos vemos. Tunga kama tana ischap. Y o wustuk mutana ischap. Dentro de 2 días nos vemos. ¿No tienen uno para decir nos vemos la próxima semana? No. Bueno, a lo mejor sí lo ocupamos, pero decimos Tunga semana tan ya es como la otra semana, así nos vemos. Ajá. Bien. Toman como también el préstamo de semana, ¿no? Semana. Nosotros decimos hasta Mixtujún, que es nos vemos dentro de 7 días. O nos vemos dentro de 7. Y para decir hasta mañana, ese sí ya me la sé. Y es Yucuobam, ¿no? No, Tajoimanam. Ven, ya me ando equivocando. Tajoimanam es para decir hasta mañana. Probablemente los que nos están escuchando se estarán preguntando si pasa lo mismo que en el saludo, o decimos Tajoimanam para hombre y mujer. Ahí no cambia. Ahí no cambia. Muy bien, decimos entonces hasta chale en tutunacú, hasta mostla en náhuatl, y decimos tajoimanam en lengua Zoque Popoluca. Entonces ya vamos también aprendiendo ya las personas que nos están sintonizando, vamos aprendiendo más sobre las lenguas que tenemos en el estado de Veracruz. ¿Nos puedes repetir, Diony, cómo decimos nos vemos dentro de 2 días? Mustukma Tanaishyap. Eso es, nos vemos dentro de 2 días. Dentro de 2 días para decir pasado mañana, ¿no? Ajá. ¿Cómo decimos nos vemos nada más? ¿Hay una forma de decir nos vemos? ¿O nos volveremos a ver? Hemum Tanaishyap. Genom Tamaishyap. Genom Tamaishyap. Nos vemos pronto. Ajá. Es algo como similar al español. Muy bien.
Vamos con los colores. En la lengua tutunacú no tenemos todos los colores. No tenemos también una degradación de colores en el tutunacú. No podemos decir nosotros un rojo carmesí, un verde pastel, verde agua. Todas las tonalidades de los verdes son verdes. En el caso del nuntahuyi también pasa lo mismo. Pues para decir para degradar los colores solamente le ponemos como que la palabra poja. Poja. Ajá. ¿Qué quiere decir? Como, Poja, menos intenso. Ajá, como por ejemplo poja. Por ejemplo, ¿cómo dices amarillo? Amarillo es puch. Puch. Nosotros decimos mucuco. ¿Cómo dirías un amarillo más bajito? Se diría poja puch. Poja puch. Es un amarillo más degradado, ajá. ¿no? Menos intenso. ¿Y el Sí, rojo cómo lo dices? El rojo es sabats. Sabats. Entonces, para decir que es un rojo menos intenso, pojatsabats. Pojatsabats. Entonces, a todo el color que yo quiera degradar, le voy a poner poja al principio. Pojatsabats, poja ¿qué? ¿El amarillo? Poja puch. Puch. ¿Y el verde cómo decimos? El verde es tzuz. Tzuz. Entonces, para decir verde como verde tierno, decimos pojatzutz, podría ser. Bien. ¿Y el morado? Morado, ese ocupamos el préstamo porque a veces decimos muraju. Muraju. Ajá. Que es el morado, que es como un préstamo, Sí. pero que se ha adaptado a los fonemas del nuntahuyi, ¿no? Moraju. Muraju. Si yo quiero decir un morado más bajito, podría decir poja moraju. Muy bien. Es muy interesante porque también para la lengua tutunacú no tomamos un préstamo, pero sí le adjudicamos a este camote morado. El morado. Le decimos nosotros manta el camote. Entonces cuando decimos morado decimos mantajua, como que es como el camote, es como el camote. Y también, ¿y el anaranjado ustedes cómo lo dicen? El anaranjado, pues también se podría decir pojatsabats. Pojatsabats. Sí, porque no tenemos un color así como naranja, porque como cuando te piden como que un chical naranja, te dicen, ¿no? Akmiña y pojatsabats, porque tampo. Ajá, entonces se está refiriendo a un color naranja. Ah, bien. ¿Ustedes asocian el color con la fruta o no? No. No. Bien. Nosotros en la lengua tutunacú sí asociamos como el color anaranjado con la naranja, con la fruta. Decimos la shushwa, es como la naranja o se parece a la naranja. Y ustedes no. Es muy interesante cómo es que van cambiando o cómo se coinciden los colores dentro de nuestras comunidades. Tenemos otro comentario, otra pregunta de parte del público. Nos dice Olivia Tequilquiwa Colowa, a quien también saludamos en este espacio. Nos dice: primero, gracias por este espacio que abren para las lenguas indígenas y las que lo hablan. Una pregunta para la compañera: ¿qué tan difícil ha sido para ella que explicar desde su lengua materna y el español, ya que esta segunda lengua la interpretación es más compleja? Bien, Diony, aquí nos preguntan: ¿qué tan difícil ha sido explicarte de cosas de tu lengua en el español? ¿Ha sido complejo? Porque sabemos que muchas de las cosas que decimos desde nuestra lengua, a veces en el español pues no tiene como un equivalente. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ello, Diony?
Pues a veces, como nuestra lengua es descriptiva, pues no es tan difícil explicarlo en español. Ajá. Muy bien. También recordarles que la compañera Dionisia es parte del equipo de trabajo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y ella también ha hecho trabajos de interpretación, de traducción. Entonces pues tiene esa característica de que reconoce su lengua, y como nos dice, la lengua Nuntahuy es descriptiva. ¿Qué quiere decir descriptiva, Diony? Pues que una palabra en español puede ser más larga que nuestra lengua. Ah, bien, lo describe tal Ajá. cual, como sus características, le da aporte de cómo se ve, de qué color es, puede ser, ¿no? Ajá, así es. Muy bien, es interesante esto que nos menciona Dionisia. Es la primera vez que profundizamos en esta parte, y pues también agradecerle a Olivia Tequilquiwa Cologua por la pregunta, porque ya supimos otra característica de la lengua zoque popoluca. La lengua zoque, como nos lo dice Diony, es descriptiva, es decir que trata de describir cómo se ve el objeto, cómo se ve la cosa de la que estamos nombrando. Sí, Es muy muy importante, porque para la lengua tutunacú pues no lo tiene. Igual ustedes, si nos están sintonizando y también hablan una lengua, ya sea el tenec, el náhuatl, el tepehua, ¿cómo se comporta su lengua? También es descriptiva, es aglutinante, como la mayoría de las lenguas mesoamericanas. Por ahí compártanosla. Y también José Álvarez nos dice saludos desde Coyutla. Coyutla, el municipio que también es meramente hablante de la lengua tutunacú. Entonces por ahí hasta Coyutla, allá en la sierra del Totonacapan, va estos saludos. María Inés nos dice, ojalá puedan invitarme algún día al programa. María Inés, el espacio es de ustedes. Por ahí les recuerdo, si ustedes quieren ser partícipes del programa Quintachuhuencán, Voces Indígenas de Veracruz, pueden mandarnos un mensajito ahí en Facebook a la página Aquitli Tutunacú, y podemos agendar, programar el tema para que nos puedan acompañar en el programa Quintachuhuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Este espacio es para ustedes, para que para hablar de nuestras lenguas indígenas y fortalecerlos de esta manera. Bien, entonces la invitación también al público está ahí para que nos compartan lo que ustedes, los temas que ustedes conocen desde las lenguas indígenas, o sus experiencias con las lenguas indígenas, con la preservación, fortalecimiento y difusión de nuestras lenguas indígenas aquí en el estado de Veracruz o de otro estado. Entonces ahí está la invitación para que nos escriban en la página Aquitli Tutunacú, en la página de Facebook, para poder agendar un programa con ustedes. Bien, seguimos con más, pero antes nos vamos con la siguiente canción, que se llama Qué Agonía, en versión guapango. Lo escuchamos y regresamos con más. La verdad, no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar,
Ushint Ahmad, Xachivintin Quimputaulancan, Veracruz. Aslen sigu inka matmaon lipashaw umapunsisa takalchuinamaw Quintalacan Dionisia Márquez Pascual Shlakin kawan iman tuko anan antash pula tama Nicolás chuwinankan ama shamakanta chuwin nikumata lila kapasa soke popoluka uso nunta huyi nachana kauniampi uma programa nikumata lila kapasa quinta chuwinkan voces indígenas de Veracruz achtum taskuhut nikumata wama kosh ama upap medios chu Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas Abeli tlana putzaya nak internet quintas kuhut kan tlana putzastalania nak www.upap.edu.mx/radio nachana nak abeli na putzastalania estas kuhut www.abeli.gov.mx. Bien, pues seguimos en esta transmisión del programa Quinta Chuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Antes de seguir con el tema, quiero leer unos comentarios que nos hace el maestro Félix Antonio Jáuregui, hablante de la lengua náhuatl, y nos dice: en náhuatl del sur decimos Timota, Jimosta, Huicta, que significa nos vemos un día de estos. Entonces ahí nos comparte el maestro Félix Antonio Jáuregui cómo se dice nos vemos desde la lengua náhuatl del sur. También la maestra Mariana Alicia nos dice manilla en náhuatl, que significa me voy. Yo recuerdo que la compañera Leonarda decía ya me voy, ¿cómo decía? Timomelagua, que decía la compañera Leo, a quien recordamos con mucho cariño, que decía Timomelagua, nos decía cuando se iba. Y también nos dice Chicomashcan Timotasque, nos veremos la próxima semana. Chicomashcan Timotasque, nos vemos la próxima semana, para la lengua náhuatl de la variante del centro. También saludamos con mucho afecto a la maestra Mariana Alicia García y también aprovechamos para invitarlos que la escuchen todos los martes por Radio CEP en su programa que se llama Xochitlan Jardín de Flores, que también lo transmite la Secretaría de Educación de Veracruz y también la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Cristina Cruz nos dice excelente día maestro Miguel, y también pues saludamos a la compañera Cristina Cruz y también a Sota Solita, que nos mandan pues sus saludos. Bien, Dionisia, ¿cómo decimos gracias en la lengua nuntahuyi? Decimos yukwabam. Yukwabam. Bien, en la lengua tutunacu decimos pashtakatzinis, y para la lengua nuntahuyi decimos yukwabam. Bien, en la lengua náhuatl, como nos lo decía la compañera Paula hace 2 semanas, me parece, nos decía que en náhuatl se dice tlascamate, y para decir gracias y para decir muchas gracias decía ella que se dice tlascamati miak. Sí, entonces ahí están 3 formas de decir gracias que ahora ya vamos aprendiendo en diferentes lenguas que se hablan en el estado de Veracruz. Pashtakatzinis para la lengua tutunacú, tlascamati o tlazojcamati para la lengua náhuatl en sus variantes, y para la lengua nuntahuyi sería yukwobam. Pues yo te digo yukwobam por compartirnos estas palabras, Dionisia. Antes de ir cerrando con este programa, porque el tiempo también nos está alcanzando, yo quiero compartirles que la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas también realiza pues certificación en las lenguas originarias que tenemos. Hemos certificado en lengua tepegua, olimacipi, tutunacú, en la lengua náhuatl en sus 3
varias variantes, que es la del centro, sur y la variante de la Huasteca. Y también actualmente, el lunes pasado, se certificó a 2 personas en la lengua Zoque Popoluca. Diony, platícanos de tu experiencia con esta certificación, ¿cómo te sientes? ¿Tenías nervios de certificar? Pues no, porque como ya conocía el instrumento, pues se me hizo, pues no se me hizo complicado aplicarlo. Y fue rápido, las personas contestaron bien rápido el instrumento, porque se supone que el instrumento está programado para 3-4 horas, ¿no? Sí, 3 horas y media, máximo 4. Ajá. Pues bien, si usted habla alguna de las lenguas originarias del estado de Veracruz, puede comunicarse a la página de la ABELI, que les recordamos que es www.abeli.gov.mx, para ponerse en contacto y pues atender sus dudas relacionadas con la certificación en lengua indígena. Pues anímese a certificar, también anímese a aprender una lengua, porque también la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas pues oferta cursos. También la compañera Dionisia acaba de terminar el curso que es de lectoescritura. Lectoescritura. Y ¿qué experiencias te dejó este curso, Diony? ¿Cómo estuvo? Pues pues había, bueno, el curso fue dirigido a personas hablantes, ¿no? Y pues hubo de 16 que se inscribieron, pues solamente terminaron 5, ¿no? Lo que estuvieron realmente interesados. Y pues 2 de ellos, pues sí, su producto final sí fue muy, muy bonito, ¿no? Hicieron un video sobre contando una narración. Ajá. Oh, muy bien, es muy interesante cómo también pues desde las lenguas indígenas podemos reforzar pues la gramática, la forma en cómo se escribimos, porque también actualmente cuando damos cursos no existe materiales sistematizados, libros de consulta, y es muy importante que nosotros como hablantes de lenguas originarias, que siempre son importantes y que siempre serán relevantes en cualquier momento, pues aprendamos cómo escribir en nuestras lenguas. Las lenguas originarias nunca van a dejar de ser importantes o van a pasar a segundo término, porque durante varios años pues también tuvimos la castellanización, que eso dejó que muchos de nosotros como hablantes de lenguas indígenas pues dejáramos de hablar nuestra lengua. Es por eso que en este espacio pues difundimos y tratamos de preservar nuestra riqueza cultural y lingüística. El objetivo de este espacio del programa Voces Indígenas de Veracruz, Quintachuencán, pues es para promover, difundir las lenguas indígenas. Ese es el objetivo que ha tenido la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas junto con UPAP Medios. Bueno, también les comentamos que para el caso de los cursos en Tutunacú, muy pronto tendremos a unos estudiantes que están culminando sus estudios en el aprendizaje de la lengua Tutunacú, y también este viernes en Inotoscatualtepehuan, Las Voces de los Pueblos con Radio V, estará la compañera Dionisia también acompañándonos para compartirnos la experiencia que tuvo con este grupo que aprendió la lectoescritura de la lengua Zoque Popoluca. También la pérdida de las lenguas originarias son un problema real que vivimos las personas de las comunidades indígenas. La discriminación, también los prejuicios que se tiene hacia las lenguas indígenas son problemas reales que vivimos dentro de nuestros contextos, y aprovechamos estos espacios para tratar de difundirlos, porque también dentro de nuestras lenguas originarias pues se esconde un sinfín de conocimientos. Dionisia, el tiempo se nos está agotando. ¿Algún mensaje que le quieras compartir al público que nos sintoniza? Tutam en Kumatong tam llevan machi Mante tampa
hots mi traiki pushincham mi wonyom tam tsucham hempuk seikuyu kaya seikuyu ka huch tanunta hichampa hem escuela bilingüe iga mantup tampa iga inhai kamin mayin tanang machim hesug iniktsui champa hojpuk tan haipa hojpuk tan maipa hempagam wap hesug mi muhatampa iga inkuyo shakatampa tanang machi. Pues yo invito a las personas, a los jóvenes y niños para que aprendan a leer y escribir en nuestra lengua materna, para que pues en algún futuro pues puedan trabajar por nuestra lengua materna. Muy bien, maestra Dionisia, pues ahí está el mensaje. Antes de despedirnos, antes de irnos, José Álvarez nos dice, Diony, ¿cómo se dice ayudar en su lengua? Ayudar es manyoshpatpa. Manyoshpatpa. Que yo te voy a ayudar. Ajá. Yo te voy a ayudar. Pues ahí está la palabra que nos regala esta mañana, las palabras que nos regaló la compañera Dionisia. ¿Cómo es? Manyoshpatpa, yo te voy a ayudar, pero ayudar es yoshpadoikuy. Ajá. Ayudar así en verbo es yoshpayu. ¿Cómo? Manyoshpatpa es te voy a ayudar, ajá. Pero así en verbo sería yosh. Bien, perdón, Diony. Antonio Bonilla, antes de despedirnos, también nos saluda, nos dice buenos días, muchas gracias por este programa, como todos los miércoles, invitados de lujo. Pues muchos saludos también, Antonio, de parte de la Abeli, y nos vemos también a José Álvarez, a Antonio, y ahí todos los que nos escribieron, nos vemos el día de mañana para la evaluación del curso Aprendiendo la Lengua Tutunacú en su nivel 2, y también mucho éxito para los intérpretes traductores que al rato van a ser evaluados en lengua náhuatl. Y también el maestro Victoriano Teposteco nos dice, que es director general de la Academia Veracruzana, nos dice que en náhuatl se agradece de manera general tlaxcamati o tlazohcamati. Sin embargo, los nahuas de Guerrero usan la palabra tlaxtlahui, mientras que los nahuas de Michoacán dicen Ipampa Ríos. Tlaxcamati, Temachian y Victoriano, muchas gracias por compartirnos estas palabras, maestro Victoriano, y nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos a sintonizar el próximo miércoles el programa Quinta Chuwincán, Voces Indígenas de Veracruz, y no me resta más que decirles Tlaxcamati, Tlazohcamati, Pachtacatzinis, y en la lengua Nuntajuyi, ¿cómo decimos gracias? Yukwabam. Yukwabam. Yukwabam para todos. Yukwabam, ¿cómo decimos Yukwabam a ustedes? Yukwabam inchumpaycham. Yukwabam inyumpa. Ityam. Muy bien, entonces muchas gracias por sintonizar el programa Quinta Chuwincán, Voces Indígenas de Veracruz. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos con esta canción que se llama Totonaquita, de un intérprete de Papantla que es el maestro Zenón. Nosotros nos despedimos. Canapash Tekatzines Liputum Wishin, Yukwabam. Nos vemos la próxima semana. Tonaquita preciosa que caminas con donaire, donde vas tan hermosa perfumando nuestros aires, la largura de tu traje de la chiritachi, llevas orgullo y llena de mi viejo cachillín, cubanina, ¿qué dice tu corazón?
cuando huispaquilla, solo te quería la anatas la guaya, ya iremos a arreglar Catana, Tamacalchoca, para podernos casar. Tonachita preciosa que caminas con donaire, a donde vas tan hermosa perfumando nuestros aires, con la albura de tu traje de la chiquitita chin, y vas orgullo y vinagre. Esto fue Quinta Chuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz, un espacio hecho con el corazón. Mixteco, Mije. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión. Por amor